lugar, doctor Enrique Guinabert, presidente del Colegio de Médicos de Segovia, doctor José Matías Tabernero, vicepresidente de la Academia, doctor Ricardo Santamaría, secretario de la Academia, y doctor Juan Antonio González, presidente de honor de la Academia. En primer lugar, el señor secretario leerá el acuerdo de nombramiento de académico. Ejecución de acuerdo. El plenario de la Real Academia de Medicina de Salamanca, en su sesión del 9 de junio de 2016, a propuesta de los académicos doctores Tabernero Romo, González Sarmiento y Santa María Lucena, acordó nombrar como académico correspondiente de esa institución al doctor don Jacinto Duarte García Paz, Salamanca, 10 de junio de 2016, secretario de la Santa María Lucena y presidente de Equipa Carrera. Muchas gracias, señor secretario. El acto consistirá, en primer lugar, hará una semblanza y una presentación del nuevo académico, el académico doctor don Ricardo Santamaría Lozano. Tanto tiene la palabra. Buenas tardes. Excelentísimo señor presidente, excelentísimos y ilustrísimos señoras y señores académicos, excelentísimas y ilustrísimas autoridades, familia y amigos, señoras y señores. En primer lugar, mi agradecimiento al señor presidente y a los miembros de esta Real Academia por aceptar la propuesta del nuevo académico correspondiente que nos ha permitido llegar a este acto. Bonomía, galicismo que en el diccionario de la lengua española define como afabilidad, sencillez, bondad y honradez en el carácter y en el comportamiento. Dicho esto, mi discurso de presentación del doctor Duarte podría concluir ahora mismo, porque bonomía es la palabra que posiblemente mejor le describe. Pero la condición de académico correspondiente de esta institución requiere de otras virtudes que también presenta, que brevemente referiré. El doctor Duarte nace en Madrid en 1955 y toma contacto con la dura Castilla, realizando su ingreso de bachiller en Quintana del Puente, Palencia, cursando posteriormente el bachillerato en Madrid en el Colegio de los Dominicos de Nuestra Señora de Atocha. Estudia la carrera de Medicina, que concluye en 1978, en la Universidad Complutense, siendo interno en la sección de Neurología del Hospital Clínico de Madrid con el doctor Antonio Vázquez. En 1979 lleva a cabo el rotatorio en el Hospital Clínico San Cecilio de Granada. Impresionado por la figura y la calidad como neurólogo del doctor Luis Eric Clavería, jefe de la Unidad de Neurología del Hospital de Segovia, solicita y obtiene la plaza como médico residente en dicho centro. Al finalizar la formación en dicha especialidad, aprueba el concurso de oposición a plaza de médico adjunto en el mismo centro junto al doctor Clavería. Aquí un pequeño y sentido paréntesis en este discurso. El doctor de Clavería, además de ser su jefe, fue un magnífico ejemplo como médico, humanista, compañero y amigo de todos los que le rodeamos. Fue un orgullo convivir con él y desde aquí mi más querido recuerdo al amigo y maestro que se fue. Durante estos primeros años de formación, completa la misma con el doctor José Ramón Ricoy en el Hospital 12 de Octubre en Neuropatología y Neurofisiología con el doctor Álvaro Tejerina. Posteriormente se forma en Neuroradiología con el doctor Juan Blanco. En el año 1989 consigue una beca del FIS para una estancia de un año con el profesor Michael Harrison, trabajando en enfermedad cerebrovascular e investigando en la actividad vascular en el Middlesex School of Medicine Hospital. Posteriormente inicia su aprendizaje en el área de los trastornos del movimiento con el doctor Andrews Leeds en la University College of Middlesex School of Medicine and the National Hospital Queen's Square. En 1996 vuelve al National Hospital Queen's Square con el doctor Leeds y el profesor Ward en el estudio de la enfermedad de Wilson. A su vuelta a España, entró a formar parte del grupo de estudios de las enfermedades de trastorno del movimiento de la Sociedad Española de Neurología. Ha participado activamente en congresos nacionales e internacionales como ponente y como primer ponente
en ponencias orales y pósters. Igualmente participó en estudios de epidemiología en la enfermedad de Parkinson, financiados por el FIS, y en colaboración con el Instituto Carlos III con el Dr. Jesús de Pedro. Es autor en 2 libros de trastornos del movimiento, ha publicado más de 80 artículos en revistas españolas y mayoritariamente extranjeras de gran nivel, y es referee en diversas publicaciones nacionales e internacionales. Ha de destacarse esta actividad científica, dadas las singulares características de un hospital como el de Segovia, del que nos sentimos orgullosos, que presenta unas limitaciones obvias y obliga a un singular esfuerzo a aquellos que no solo se circunscriben a la labor asistencial, sino también a la docente e investigadora. Se doctoró en 2008 en la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense de Madrid, con sobresaliente cum laude, con la tesis, seleccionada como tesis especial, Historia natural de la enfermedad de Parkinson Disease en la provincia de Segovia, patología a la que ha dedicado gran parte de su actividad investigadora, con un inteligente aprovechamiento de las condiciones sociodemográficas de Segovia que ha plasmado en revistas internacionales de alto impacto. Ha recibido diversos premios por sus publicaciones en revistas extranjeras y es miembro de la Sociedad Española de Neurología y de la Sociedad Española de Distonía. En la actualidad es el jefe de la Unidad de Neurología del Hospital General de Segovia. Hasta aquí el doctor Duarte, médico. Sin disimulo alguno y con ánimo de ser pedante, todo discurso que se precie ha de tener una cita de Ortega y Gasset, y este no va a ser menos. Para Ortega, el sabio ignorante era el especialista, es decir, el hombre que conoce muy bien su mínimo rincón del universo, pero ignora de todo el resto, lo que le convierte en un sabio superficial y un ignorante profundo, incapaz de dotar de un sentido genérico a su ínfima parcela de conocimiento. No es el caso de Jacinto Duarte. En la sociedad actual, donde la ética del comportamiento parece perder su sentido y la unión entre convivencia y avances tecnológicos se ha convertido de una forma torticera en un nuevo y mero instrumento para establecer unas relaciones humanas frías, distantes, que en ocasiones rozan la falsedad, esta Real Academia debe ser espejo de valores no solo científicos, sino también éticos. Sus integrantes estamos en la obligación de ser exponentes de estos hechos y dignificar una profesión y una sociedad que así lo requiere. La propuesta del nuevo académico correspondiente está basada en estos criterios y sé con certeza que hará honor a nuestra institución. Jacinto Duarte, antes que un gran especialista, que lo es, no es el sabio ignorante. Es una gran persona, afable, de conversación fluida y variada, al que sus pacientes admiran y respetan por su sencillez, cercanía y comprensión. Sin paternalismos superfluos, pero empatizando con los pacientes, cuyas dolencias, como todas, y estas especialmente, requieren más del hombre que del médico. Buen compañero y buen responsable de un gran servicio que dignifica el Hospital de Segovia. Hombre de cultura y amante del cine clásico, no puedo dejar de mencionar una frase de una de sus películas favoritas. Miénteme y dime que me quieres. Le dice Villena, John Crawford, a Johnny Guitar. No, Jacinto, aunque por tu habitual modestia y timidez te cueste reconocerlo, no te estamos mintiendo. Los que aquí estamos lo hacemos porque te apreciamos, respetamos y reconocemos tu valía profesional y personal. Voltaire decía, la estupidez, curiosa enfermedad, no la sufre el que la padece, sino los que le rodean. Con la bonomía que al principio mencionaba, sucede algo parecido. No es consciente ni la disfruta el que la vive, sino los que le rodean. Ese es tu caso, Jacinto. Tu bonomía nosotros sí la disfrutamos. Muchas gracias. Bienvenido a esta casa, he dicho. Muy buenas tardes, excelentísimo señor presidente, ilustrísimos señoras y señores académicos, querida familia y amigos, señoras y señores. Dedico esta conferencia a todos aquellos profesionales médicos que en el transcurso de mi vida profesional han formado parte de mi formación como médico y neurólogo.
o han compartido momentos de mi actividad profesional. En primer lugar, quiero agradecer al doctor Ricardo Santamaría por haberme propuesto para formar parte de esta Real Academia, por sus imaginativas y cariñosas palabras, y del todo inmerecidas, como diría don Miguel de Unamuno, en este aula. Y cómo no, a la Real Academia de Medicina de Salamanca por aceptar dicha candidatura, al Colegio de Médicos de Segovia y a su presidente, doctor Enrique Gilabert. No me puedo olvidar de mi familia, en especial de mi madre y mi hermana Mercedes. Tampoco de mis amigos y compañeros que han sido o son del Servicio de Neurología de Segovia. Algunos de ellos han sido grandes maestros en mi profesión y en mi vida. No puedo olvidarme de mis amigos neurólogos, a los que debo tanto, y de los compañeros del Complejo Hospitalario de Segovia y de los centros de salud. Un recuerdo especial al doctor Antonio Vázquez, el primer neurólogo que me abrió el mundo de la neurología, a mi amigo Luis Miguel García Olmo, con el cual mantengo una colaboración muy estrecha, y por supuesto a mi querido maestro, el doctor Luis Eric Clavería. Y para terminar, a mi querida mujer, Nenela, con mucho amor. Mi discurso de ingreso en la Real Academia de Medicina de Salamanca versa sobre la insigne figura de don Santiago Ramón y Cajal. Confesamos que por don Santiago Ramón y Cajal sentimos exaltada admiración, veneración extremada y apasionado agradecimiento. Cajal nos hace estar como neurólogos orgullosos de este grandioso médico investigador. El discurso se estructura en 3 puntos fundamentales: Cajal y su obra científica, importancia de la Escuela de Cajal en la neurología española y, por último, el legado de Cajal en la neurociencia y su repercusión en la neurología actual. Cajal y su obra científica. Nació el 1 de mayo de 1852 en el pueblecito español Petilla de Aragón, enclave navarro en territorio aragonés, bajo el reinado de Isabel II. A los 16 años comenzó a estudiar medicina en la Universidad de Zaragoza, donde su padre era profesor de anatomía. Por su pericia en el arte de disecar, al final del segundo año, Santiago logró una plaza de ayudante de disección, además de impartir clases particulares de anatomía. Por aquel tiempo apareció un libro revolucionario, La patología celular de Virchow. Santiago estaba entusiasmado por la tesis de Virchow, en la que la célula es una unidad independiente y la principal protagonista de los trastornos patológicos. Durante el periodo de la Primera República, en el verano de 1873, apenas alcanzada la mayoría de edad, Santiago se gradúa como médico y fue declarado soldado. La nueva República, bajo la presidencia de Emilio Castelar, ordenó el reclutamiento de todos los hombres útiles para las armas. 8 meses después fue enviado a Cuba. De regreso a España, lo nombraron ayudante interino de anatomía e histología en Zaragoza. 2 años después, profesor auxiliar temporal. En 1877, mientras cursaba las asignaturas del doctorado en la cátedra de histología del profesor Maestre de San Juan, en la Facultad de Medicina de Madrid, pudo ver por primera vez preparaciones micrográficas. El propio Maestre apadrinó su ejercicio de doctorado sobre la patogenia de la inflamación. En su libro de recuerdos, Cajal se refiere a la impresión que le produjo esta relación inicial en los siguientes términos: sugestionado por algunas bellas preparaciones micrográficas que el doctor Maestre de San Juan y sus ayudantes, el doctor López García, entre otros, tuvieron la bondad de mostrarme. Deseoso, por otra parte, de aprender lo mejor posible la anatomía general, Cajal decide consagrarse a la investigación histológica, a pesar de que nunca antes vio preparar ni era capaz de efectuar el más sencillo trabajo micrográfico. La innovación de Cajal consistió en tratar las fibras nerviosas con cloruro de oro, antes de impregnarla con nitrato de plata, según la técnica corriente. Además, descubrió la ventaja de emplear el nitrato de plata amoniacal en lugar del simple. Con ello,
y sin saberlo preparaba el terreno para el trabajo que le ocuparía toda la vida. En 1879, durante el reinado de Alfonso XII, Cajal fue nombrado director del Museo Anatómico de la Facultad de Medicina de Zaragoza. A la edad de 32 años se traslada a Valencia para ocupar su cátedra. Cajal continúa con sus estudios utilizando ratones que por su tamaño le permiten seguir las estructuras encefálicas por medio de un número relativamente pequeño de cortes. Y como los núcleos de las células se hallan muy cerca entre sí, puede seguir las prolongaciones celulares a lo largo de todo su trayecto hasta alcanzar su destino. En el otoño de 1885, durante la regencia de María Cristina de Austria, Cajal llevó a cabo su mayor empresa, con la publicación de una obra extensa, el Manual de Histología Normal y Técnica Micrográfica, el cual constaba de 203 grabados y 692 páginas. El libro fue un éxito. La primera edición se agotó y la segunda tuvo que imprimirse de nuevo en 1893. Cajal viaja a Madrid en el año 1887, donde visita el laboratorio de Luis Simarro Lacambra, neuropsiquiatra de Valencia, que había realizado experimentos con la técnica de tinción de cromato de plata, método creado por el gran histólogo italiano Camillo Golgi en 1873. Simarro le enseñó el método de Golgi y llamó su atención a la reciente publicación de su libro, Suya fina anatomía degli organici centrali del sistema nervoso. Impresionado por este poderoso método, Cajal decidió mejorarlo y utilizarlo para estudiar sistemáticamente las diferentes regiones del sistema nervioso. Gracias a la técnica de Golgi es posible observar las más finas estructuras nerviosas de color castaño sobre un fondo amarillento, pero el método tenía imperfecciones. Correspondió a Cajal perfeccionarlo y con gran éxito. Éxito que dependió de la idea de que el método podía utilizarse con mayor provecho empleando el cerebro de embriones en lugar del de adultos, mucho más complejo. Cuando lo intentó, empleando embriones de pájaros y de pequeños mamíferos, comprobó que las células destacaban íntegras dentro de cada corte microscópico. El método de cromato de plata, aplicado al embrión en esta fase del desarrollo, proporcionaba una coloración perfecta de los elementos que componen la sustancia gris del cerebro. A finales del año 1887 es profesor de histología y de patología de la Facultad de Medicina de Barcelona. Allí comienza una actividad de investigación febril que lo llevó a descubrir en 1888 las leyes que gobiernan la morfología y las conexiones de las células nerviosas de la sustancia gris, la doctrina de la neurona. Sobre la base de sus investigaciones, descubrió que las células nerviosas se comunican entre sí por contigüidad, es decir, por contacto de las terminaciones axónicas o dendríticas de cada célula con el cuerpo o las terminaciones de otras. La doctrina de la neurona es una declaración de la unidad e independencia de la neurona y de todos sus procesos. Las células nerviosas siempre permanecen libres, independientes e individuales, y son la unidad fundamental del sistema nervioso como un todo. Al inicio de 1889 publicó 3 trabajos en francés donde exponía los hallazgos más importantes acerca de la estructura del cerebelo, la retina y la médula espinal. En la reunión de la Sociedad Anatómica Alemana, realizada en Berlín en el otoño de ese año, mostró las preparaciones que demostraban sus descubrimientos. El más impresionado fue Kolliker, quien le dijo: celebro que el primer histólogo que ha producido España sea un hombre tan distinguido como usted y de tanta talla científica. Cajal describe con detalle la morfología celular en las distintas estructuras nerviosas, destacando 2 tipologías básicas: la célula de proyección y las interneuronas o células de axón corto, implicadas en la formación y modulación de los circuitos nerviosos. Describe y clarifica numerosos pequeños detalles anatómicos, como son las uniones o contactos entre las diferentes neuronas. A estos contactos se les llegará a conocer como sinapsis. En la célula de proyección describe por primera vez unas estructuras que aparecen en los procesos dendríticos y que denomina espinas dendríticas.
Al término de su fructífero viaje, regresa a Barcelona para reintegrarse en su trabajo. Poco después, Kolliker y casi todas las grandes figuras de la neurohistología europea, pese a la oposición de Golgi, reconocieron su teoría neuronal y consideraron definitivamente demostrado el error de la hipótesis reticular. Durante 1890 publica nada menos que 19 artículos, 6 de los cuales aparecieron en francés en diversas revistas morfológicas europeas. En 1891 y durante los primeros meses del año 1892 formuló la ley de la polarización dinámica de las neuronas. La transmisión del movimiento nervioso tiene lugar desde las ramas protoplasmáticas hasta el cuerpo celular y de este a la expansión nerviosa. El soma y las dendritas representan pues un aparato de recepción, mientras que el axón constituye el órgano de emisión y repartición. A final de 1891 decidió reunir en un volumen todos sus estudios acerca de la estructura del sistema nervioso de los vertebrados. Este proyecto, que durante 10 años le obligó a un arduo trabajo, cristalizó en el clásico libro El sistema nervioso del hombre y los vertebrados. Tras el fallecimiento de Aureliano Maestre de San Juan, en 1890, queda vacante la cátedra de Histología y Anatomía Patológica en Madrid. Cajal concursa por la plaza y la gana. Así, en abril de 1892, con 40 años, Santiago Ramón y Cajal llega a Madrid con la carpeta repleta de proyectos para nuevas investigaciones. En sus primeros 5 años de estancia en la capital, prosiguió sus investigaciones empleando el método de Golgi sobre la estructura de otras zonas del sistema nervioso, el asta Damón, la corteza occipital del cerebro, el gran simpático visceral, el bulbo raquídeo, etc. En todas ellas, el resultado general fue comprobar la teoría de la neurona, así como la ley de la polarización dinámica. Cajal es invitado a pronunciar la Cronian Lecture ante la Real Sociedad de Londres en el año 1894, en donde resumió sus hallazgos e ideas en francés con el título La fina estructura de los centros nerviosos. Se le nombró doctor honoris causa por la Universidad de Cambridge. En ese mismo año, en el Congreso Internacional de Medicina en Roma, expone por primera vez el hecho de que la capacidad intelectual no depende del número ni de las dimensiones de las neuronas cerebrales, sino de las riquezas de sus terminaciones y de la complejidad de las áreas de asociación. En 1896 comenzó a utilizar el método de Ehrlich, técnica que permite teñir las fibras y las células nerviosas. Al aplicarlo, obtuvo imágenes clarísimas de color azul intenso, con las que consiguió contrarrestar la desconfianza de algunos histólogos escépticos que habían insinuado que algunas tinciones con el cromato de plata eran verdaderos artefactos. Fue invitado por la Clark University en junio de 1899 para pronunciar una serie de conferencias en el ciclo que dicha institución norteamericana organizó con motivo del 10º aniversario de su fundación. Impartió 3 conferencias sobre la estructura histológica del cerebro humano y de los mamíferos superiores. Aparece la publicación completa de la textura del sistema nervioso del hombre y de los vertebrados a finales de 1904. En octubre de 1906, el Real Instituto Carolino de Estocolmo le comunicó que había sido galardonado, junto con Camillo Golgi, con el Premio Nobel de Fisiología y Medicina. De acuerdo con el reglamento de la institución Nobel, se trasladó a Estocolmo para recibir el premio y pronunciar una conferencia acerca de sus investigaciones, cuyo título fue La estructura y conexiones de las neuronas. Allí conoció personalmente a Golgi, cuyas contribuciones elogió durante su conferencia. Fue felicitado por la reina María Cristina y por el presidente del Consejo de Ministros, Francisco Silvela. Entre los años 1903 y 1913, Cajal no abandonó el empleo de la impregnación cromoargéntica, pero el hallazgo de una nueva técnica de tinción, la de nitrato de plata reducido, le permitió discernir con nitidez las neurofibrillas que componen el protoplasma de la neurona y que se extienden hacia las prolongaciones del cuerpo celular. Con ello, pudo defender la teoría neuronal frente al neoreticularismo que surgió al inicio del siglo XX. La invención de 2 nuevas técnicas marcan el inicio de la última fase
de Cajal, los métodos de nitrato de urano en 1912 y del oro sublimado un año después. Con la primera consiguió precisar numerosos detalles acerca de la disposición, fases evolutivas y conexiones del aparato de Golgi. Con la segunda resolvió el problema de la impregnación de un tipo de neuroglía. Esta innovación resultaría decisiva para las investigaciones que sobre la glioarquitectura desarrollaron después Nicolás Achúcarro y Pío del Río Ortega, otras dos grandes figuras de la neurohistología española. Entre los años 1912 y 1914 se embarca en la redacción del libro Degeneración y regeneración del sistema nervioso. Desde 1914 hasta su muerte produjo medio centenar de artículos de temas neurohistológicos. La gran ilusión científica de Cajal durante la fase final de su vida fue la publicación de una tercera edición ampliada y actualizada de su gran libro, Textura del sistema nervioso del hombre y de los vertebrados. Su último libro fue escrito desde una perspectiva biográfica, El mundo visto a los 80 años, en donde registró, con la calma del médico, las sensaciones resultantes de su arteriosclerosis cerebral. Terminó de redactarlo a finales de mayo de 1934 y apareció 4 meses después, casi coincidiendo con su muerte. El 17 de octubre de 1934 murió en Madrid. Importancia de la Escuela de Cajal en la neurología española. La neurología es la especialidad médica que estudia la estructura, función y desarrollo de las funciones de los sistemas nervioso central y periférico en estado normal y patológico, utilizando todas las técnicas de estudio, diagnóstico y tratamiento actualmente en uso o que pueden desarrollarse en el futuro. La neurología se ocupa de forma integral de la asistencia médica al enfermo neurológico, de la docencia en todas las materias que afectan al sistema nervioso y de la investigación tanto clínica como básica dentro de su ámbito. El neurólogo es el médico que ejerce la especialidad de neurología dominando todos los conocimientos y técnicas especiales que permiten llevar a la asistencia, investigación y enseñanza de la especialidad. Santiago Ramón y Cajal provocó un cambio radical en la historia de la neurociencia. Sin embargo, realmente es a principios del siglo XX, poco después de que Cajal obtuviera el premio Nobel, donde surgió, en torno a su figura científica, una generación de colaboradores y discípulos neurólogos que crearon la neurología española, generación de archivos de neurobiología, pero cuya consolidación no fue posible por el desastre de la Guerra Civil Española. Cabe distinguir a Luis Simarro Lacambra. Nunca fue un histólogo, coetáneo de Cajal y por camino inverso al de aquel, sería la clínica neurológica, no el laboratorio de investigación, su vida. Yo soy tan solo un histólogo de ocasión, pues la histología no es para mí un fin, sino un medio para estudiar la neurología, mi verdadero objeto, confesará en 1892. Simarro no se considera histólogo, se lo acabamos de oír. Utiliza la neurohistología como medio para estudiar la neurología con mentalidad anatomoclínica, pero a la vez no puede olvidar la influencia de la escuela bernardiana e investiga las funciones estructurales, cuestionándose la relación entre forma y función en todo el sistema nervioso. He aquí dos vidas que convergen. De una parte la de Santiago Ramón y Cajal, que abandona su primitiva y precaria investigación de la clínica psicológica, buscando en la estructura del sistema nervioso cauces para desvelar los problemas de la mente. De otro lado, la de Luis Simarro, para quien la investigación de tal estructura es solo medio para llegar a la búsqueda y explicación clínica de los fenómenos psíquicos y neurológicos. Ramón y Cajal va a beneficiarse de la incitadora influencia de Simarro. Nicolás Achúcarro, a través de aquel, conoce a Simarro, el cual va a hacer converger ahora en el discípulo aventajado la doble. El neurólogo le enseña neuroanatomía y anatomía patológica del sistema nervioso, orientándole a la par hacia la psiquiatría y la neurología, convirtiéndolo así, como escribirá Marañón,
en el primero que realizó en España la fecunda conjunción del hombre de ciencia con el clínico, con el patólogo y con el profesor de medicina. Para lograr ello, Achúcarro ha trabajado fuera de España con los mejores profesores que uno pudiera asumir. Con Pierre Marie en París, con Tanzi Lugar en Florencia, con Kreplin y sobre todo con Alzheimer en Múnich. Además, hay que resaltar a un grupo de discípulos directos, los doctores Fernando de Castro, Rodríguez Díaz, Sáenz de Aja, Tello, Bengoa, Lorente de No, Río Ortega, Lafora. Las características principales de este grupo de neurólogos es la formación y orientación histológica derivada de la herencia de Cajal. Los jóvenes médicos, atraídos por este prestigio sólido e internacional, se acercan a los maestros en histología nerviosa. El estudio de las enfermedades mentales es tan atrayente que ven que el camino en el que deben dirigir sus esfuerzos es a través del estudio del cerebro, de las lesiones que habrá que hallar como base de los síndromes o enfermedades. Todos los neurólogos del primer tercio del siglo en España eran o habían sido neurohistólogos de valía. Baste notar que el culto al cerebro, como decía el propio don Santiago, se transmite a Achúcarro, que ejerce la clínica neurológica en sus postreros años de su vida, si bien su labor en el ámbito de la neurología clínica es muy breve, tanto en el hospital provincial como en su consulta privada. Sin embargo, ejerce una poderosa influencia en muchos de sus coetáneos, que van a configurar el modo de enfocar, hacer y sentir la neurología en estos. De hecho, Achúcarro influyó con su estilo y sus conocimientos en la mayoría de los médicos que componían el grupo de Cajal y en los de Río Ortega, como Lafora, el cual desarrolla una actividad histológica y clínica simultáneamente. Gonzalo Rodríguez Lafora, uno de los discípulos más brillantes de Cajal, describió por primera vez en 1911 unos pequeños cuerpos de inclusión en quienes presentan la enfermedad que lleva su nombre, enfermedad de Lafora. Lafora prolonga la sólida formación histológica de sus discípulos, aunque estos desarrollan una labor casi exclusivamente clínica. Además de esta formación morfológica, desarrollan una cierta actividad neurofisiológica, patente en las experiencias del propio Lafora, Prado Sud y Obrador. La mayor parte de los neurólogos de esta escuela, y gracias a la Junta para Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas de Madrid, que favoreció el desplazamiento al extranjero de un gran número de ellos, adquieren parte de la formación clínica en escuelas alemanas, austriacas o suizas, mientras que el grupo neurofisiológico adquiere preferentemente una formación anglosajona. En los albores del siglo pasado, la Escuela de Madrid es un referente mundial. Un ingente de neurocientíficos vienen a la Escuela de Cajal para aprender los conceptos básicos de la histopatología nerviosa. Es muy probable que nunca como entonces en España se diera el paradójico fenómeno de que los científicos extranjeros vinieran a Madrid ávidos de conocimiento y no al revés, como estamos acostumbrados. Sin duda, el laboratorio de Cajal es el causante de tal hecho. Enumerar todos los discípulos extranjeros que desfilaron por la residencia de estudiantes sería demasiado extenso. No obstante, citaré algunos de los más importantes: Penfield, Alper, etc. Para que se hagan una pequeña idea de tal fenómeno, contaré la anécdota que vivió el neurólogo Justo García de Llévenes. En el año 1972 solicita una plaza de residente de neurología en el Hospital Henry Ford de Detroit. Le entrevistó en inglés un anciano muy educado, Joseph Bevin. Cuando acabaron la conversación y ya se despedía del doctor García de Llévenes, le dijo en un correcto castellano: ¿por qué quiere usted estudiar en los Estados Unidos? Porque el nivel de la neurología no es bueno en mi país, respondió Justo. En el año 1934 yo fui a su país a estudiar, le dijo al doctor García de Llévenes mientras se le humedecían los ojos. Tras la Guerra Civil del 36, la Escuela de Cajal fue enviada al exilio, dejando nuestra neurociencia en la miseria. Una vez más se repite nuestra historia. Nuestra España es pródiga en sangría de talento. Primero los judíos, luego los moriscos, después los ilustrados y por último los republicanos. La neurología comenzó a practicarse de nuevo tras la Guerra Civil en España hace algunas décadas
en grupos aislados ubicados en hospitales generales, habitualmente en el seno de servicios de medicina interna, neurocirugía o psiquiatría. Su práctica sistematizada por especialistas en neurología y su reconocimiento oficial de facto es a partir de 1964, cuando empiezan a abrirse hospitales de la Seguridad Social y con ellos a ponerse en funcionamiento unidades de neurología. En base al principio, el conocimiento neurológico descansa sobre lo que es viejo, pero sin dejar de apuntar a lo que es nuevo. La generación de médicos de los años 60-70, tras su vuelta a España, volvió a levantar la neurociencia gracias a una generación de jóvenes neurólogos que habían necesitado salir de nuestro país para formarse en la especialidad de neurología. Con mucho esfuerzo y renunciando a veces a carreras brillantes en otras naciones. Dicho sacrificio será inútil si se permite que otra oleada de jóvenes médicos fecunden al mundo mientras nosotros seguimos instalados en la mezquindad. Esa generación de médicos jóvenes fue decisiva para construir el Sistema Nacional de Salud que hoy tenemos. Una generación que se formó con base en la medicina discursiva y empírica que nos enseñaban los discípulos de Cajal, Simarro y Achúcarro, y rápidamente transitó a la medicina multiparamétrica y tecnificada que hoy conocemos. Miembro destacado de este grupo de jóvenes neurólogos, formado por las carencias de nuestro país en el extranjero, es el del doctor Luis Eric Clavería, que como partícipe del grupo liderado por el neurólogo Donald Kahn de Londres en investigaciones neurofarmacológicas, publica el primer artículo en el tratamiento de la enfermedad de Parkinson con agonistas dopaminérgicos en el British Medical Journal en el año 1974 bajo el título Bromocriptine in Parkinsonism, entre otros artículos de prestigio internacional. La tecnificación de la neurología se inicia a finales de los años 70. Así, en febrero de 1976, el mismo joven neurólogo, doctor Luis Eric Clavería, recién llegado de Londres y formado en el Hospital Queen Square, introduce el primer equipo de TC de cráneo en España. Con la importancia e implantación que va adquiriendo la neurología en España, en todos los hospitales de la red sanitaria, la Sociedad Española de Neurología, SEN, y más de 40 asociaciones de enfermos firmaron en el año 2000 una propuesta, la Declaración de Madrid, que fue presentada a los medios y a los partidos políticos y después desarrollado por la SEN bajo la presidencia del doctor Justo García de Llévenes con el título Plan Estratégico Nacional para el Tratamiento de las Enfermedades Neurológicas. El plan pretende universalizar, democratizar, optimizar y sobre todo humanizar la asistencia neurológica, coordinando sus distintos elementos. En definitiva, es preparar la neurología para el devenir de los años. Sin embargo, las cosas han cambiado mucho, como se ve en la última década. Los distintos gobiernos no se han preocupado demasiado de las cuestiones científicas. Sin embargo, no estaría mal que lo empezasen a hacer, o por lo menos que la opinión pública mirase a sus médicos con un poquito más de cariño. Los médicos son personas altamente cualificadas, se han pasado toda su vida estudiando y su horario de trabajo sobrepasa habitualmente las 10 horas diarias. Parafraseando a Juan Antonio de Carlos, responsable del archivo e investigador del Departamento de Neurobiología del Desarrollo Molecular y Celular del Instituto Cajal, no sabemos cómo lo hacemos, pero cuando dejamos el laboratorio del hospital, siempre llevamos en la cartera deberes para casa. ¿A cambio de qué? El legado de Cajal en las enfermedades del sistema nervioso en el siglo XXI. El estudio de las bases moleculares y genéticas del desarrollo temprano y la maduración del cerebro están siendo esencial para entender su función y descubrir la causa de muchas enfermedades neurológicas. De hecho, en los últimos años se ha podido descubrir la causa de muchas de ellas. Así, 2 de cada 3 genes humanos se expresan en el cerebro, por lo que éste padece trastornos hereditarios más frecuentemente que otros órganos. Muchos de los descubrimientos de Cajal han tenido gran impacto sobre el conocimiento y tratamiento de las enfermedades neurológicas.
La teoría de la neurona afirma que estas son elementos individuales aunque relacionados. Cajal aprecia las propiedades plásticas y vitales de las neuronas, su contribución a las funciones del cerebro, tales como la memoria y el aprendizaje, trastornos mentales y del sueño. Este concepto nos ha permitido atribuir cada enfermedad neurodegenerativa a la lesión de un grupo determinado de neuronas y descubrir tratamientos que sustituyen a esas células o a su función. En la enfermedad de Parkinson, producido por lesiones de neuronas productoras de dopamina, se trata con fármacos dopaminérgicos, precursores de la dopamina o agonistas dopaminérgicos, entre otros. Otras enfermedades pueden mejorar con tratamiento sustitutivo. Sobre estas bases teóricas se basa la terapia celular que tanto debate produce. Un tema de indiscutible actualidad es el de la plasticidad sináptica. Cajal fue pionero de la degeneración y regeneración celular. Si bien en este tema se movía en cierto grado de ambigüedad, unas veces creía en la plasticidad del sistema nervioso y en otras ocasiones opinaba todo lo contrario. Probablemente la razón de esta aparente discrepancia estriba en que mantenía que hay circuitos que por razones evolutivas debían mantenerse inamovibles y otros circuitos que por su función específica serían muy plásticos. Así, circuitos inamovibles serían los que sustentan los reflejos de la médula espinal. Por el contrario, los circuitos corticales encargados de las funciones cognitivas serían altamente maleables. En la Chronian Lecture de 1894, Cajal postulaba que en las zonas del cerebro más utilizadas se producía un aumento de la complejidad de las arborizaciones dendríticas y axonales que serían compensadas por una disminución paralelas en zonas menos utilizadas. Hoy sabemos que efectivamente es lo que ocurre, ya que los campos receptores de las neuronas se expanden o se retraen dependiendo de su uso. Para que no quepa duda de que Cajal creía en la plasticidad sináptica, citemos sus palabras publicadas en la Revista de Ciencias Médicas en 1894. La corteza cerebral semeja un jardín poblado de innumerables árboles, las células piramidales, que gracias a un cultivo inteligente pueden multiplicar sus ramas, hundir más lejos sus raíces y producir flores y frutos cada día más exquisitos. Probablemente nadie ha definido con un lenguaje tan romántico la plasticidad del sistema nervioso. Hoy el concepto de plasticidad sináptica está firmemente establecido y una de las estructuras que está siendo más utilizada para estudiar este fenómeno son las famosas espinas dendríticas, descritas por primera vez por Cajal en 1888. Cajal no reconoció la producción de nuevas neuronas en los cerebros de mamíferos adultos, pero observó que las neuronas crecían hacia dianas atraídas por sustancias químicas que hoy reconocemos como factores neurotróficos y que la densidad de conexión es mayor en áreas activas que inactivas. Menciona que estos factores influyen en la forma de las neuronas y modifica su participación en los circuitos neuronales. Hoy podemos observar y grabar el crecimiento de los axones de neuronas en cultivos, tanto en placa como en rodajas de tejido vivo, constatando que Cajal no se equivocaba en su descripción del papel de los conos de crecimiento, ni en su enunciación de la teoría neurotrópica, dado que en efecto los conos sirven para sondear el camino apropiado a los distintos axones en crecimiento y que la decisión que toman viene determinada por la interacción con moléculas difusibles que pueden atraerlos o repelerles. Asimismo, podríamos hablar de las espinas dendríticas. Cajal escribió que los trastornos mentales eran resultado de la pérdida de las espinas. La naturaleza transitoria de las espinas es confirmada por el método de imagen de doble foto. Espinas individuales aparecen y desaparecen durante días en el córtex de animales vivos. Esta pérdida de espinas en los trastornos mentales era observado tanto en el microscopio óptico como en el electrónico. Cambios en las espinas dendríticas en estado patológico han sido descritas en gran número de alteraciones cerebrales, tales como lesiones traumáticas, edema cerebral, consumo de drogas, intoxicación, enfermedades transmisibles, HIV, enfermedad de Creutzfeldt-Jakob, CUR, etc.
en las demencias tipo Alzheimer, PIC, enfermedad de Huntington y en la enfermedad de Parkinson. Por tanto, está claro que la plasticidad está asociada con cambios en la densidad de las espinas y se sabe que los animales que han crecido en ambientes de gran estimulación son más resistentes a diversas enfermedades neurológicas, tanto genéticas, enfermedad de Huntington, como adquiridas, epilepsia. Por otro lado, hay datos concluyentes de que la respuesta motora cinética asociada a la ingesta crónica de levodopa en la enfermedad de Parkinson está asociada a cambios estructurales de las espinas dendríticas en el núcleo estriado. Hace aproximadamente unos 100 años, Alois Alzheimer presentó el primer caso de un enfermo con síntomas de la enfermedad que más tarde recibirá el nombre de enfermedad de Alzheimer. Alois Alzheimer describió, utilizando la técnica de Mieczowski, la presencia y características específicas de los ovillos neurofibrilares. Estos son reflejo del daño y posterior muerte neuronal. Las alteraciones neurofibrilares ya fueron descritas por Tello y Cajal en reptiles en 1904. Achúcarro defendió la participación de la neuroglía en el desarrollo de los ovillos neurofibrilares. Comparó las alteraciones fibrilares en la rabia, descritas tanto por Cajal como por él mismo, con los ovillos neurofibrilares, afirmando que estos eran un fenómeno degenerativo de las neuronas. Fue el primer español en describir los ovillos neurofibrilares en un enfermo con enfermedad de Alzheimer. En el Instituto Cajal han encontrado recientemente 37 preparaciones histológicas de material de enfermos de Alzheimer, revelando que Cajal también estudió esta enfermedad y contribuye al estudio de la misma. Una evidencia de la importancia de la célula de Cajal-Recius en la patogenia de la enfermedad de Alzheimer. La célula de Cajal-Recius es la neurona prominente en la capa 1 de la corteza, jugando un papel crucial en el desarrollo celular y la formación de circuitos neuronales, por la secreción de una proteína llamada relina. Estudios morfológicos y morfométricos de la capa 1 del isocórtex temporal, basados en técnicas de impregnación de plata y microscopía electrónica, llevada a cabo en las fases iniciales de la enfermedad de Alzheimer, revelan una disminución dramática en el número de ellas. Dado que las células de Cajal-Recius y la relina son factores importantes para la sinaptogénesis en el hipocampo y en el isocórtex cerebral, su pérdida puede estar implicada en la patología sináptica y en las vías patogénicas multifactoriales de la enfermedad de Alzheimer. Por otro lado, en la clínica diaria del devenir del neurólogo es relativamente frecuente observar situaciones clínicas que evidencian lesiones en estructuras descritas por Cajal, tanto por afectación del núcleo intersticial de Cajal a nivel rostral y dorsal del mesencéfalo, como por afectación del núcleo rojo dentro del tracto dento-rubro-olivar, ubicado en el triángulo de Guillermo-Jaret del tronco. Por último, mencionar que en el Instituto Cajal el sistema nervioso se está estudiando por diferentes grupos, utilizando aproximaciones metodológicas distintas. En el cerebro se están estudiando los procesos neurodegenerativos y, en general, y lo más importante, los procesos involutivos del sistema nervioso, tanto en la senilidad normal como patológica. Se hacen también esfuerzos en estudiar la neurofarmacología, la neuroinmunología, la neuroendocrinología y los esteroides neuroactivos, que imponen diferencias importantes entre los cerebros de ambos sexos. Utilizando técnicas electrofisiológicas se estudian distintos procesos celulares, normales y patológicos, así como la fisiología de los astrocitos, células gliales, y de las neuronas, su interrelación y la formación y modulación de las sinapsis tripartitas, neurona, glía, neurona. Y para completar todo este mare magnum de estudios, decir que la circuitería y la plasticidad neuronal se están estudiando por varios grupos utilizando distintas técnicas, entre las que se encuentran la microscopía electrónica, la histología clásica, farmacología, electrofisiología, etc. Puede decirse que estamos en deuda con Cajal. Sus investigaciones revolucionaron la neurología, al señalar que la unidad básica del sistema nervioso no era como hasta entonces se creía la fibra nerviosa, sino la célula. En sus estudios de la estructura nerviosa más compleja, siempre trató de comprender su significado funcional.
y por consiguiente fue un biólogo en el sentido más amplio. Demostró que el sistema nervioso está constituido por cadenas de neuronas que se articulan por contacto, la sinapsis, y determinó la dirección de propagación de los impulsos en las diversas cadenas. Resulta admirable la gran cantidad de resultados que obtuvo con técnicas clásicas, las cuales se han confirmado al ser examinados con los métodos y conocimientos actuales. Es asombroso comprobar el elevado número de sus hallazgos que permanecen. Su concepción del sistema nervioso permitió el conocimiento detallado que hoy tenemos del mismo. Me gustaría finalizar este discurso con lo dicho por el doctor Wilder Penfield con motivo de la muerte de Cajal. Ahora que el fin ha llegado, su vida y sus realizaciones brillan intensamente en la historia de la neurología. Era un genio polifacético, impulsado por ese misterioso susurro que llega a los pocos elegidos por Dios, que los empuja siempre adelante para explorar más allá de los conocimientos existentes, sin reposo y sin más recompensa que saber que ha penetrado en la tierra prometida de los descubrimientos. No podría haber epitafio más justo. Muchísimas gracias, excelentísimo señor presidente, ilustrísimas señoras y señores académicos. Muchísimas gracias, familia y amigos, por estar en este día tan especial, en este aula tan especial. Y sobre todo, muchas gracias por lo que ha significado la figura tan grande de don Santiago Ramón y Cajal. Deseo en primer lugar expresar nuestra satisfacción por la incorporación de un extraordinario profesional de la medicina, el doctor Duarte. Con ello, además, damos entrada en nuestra academia a la neurología, especialidad que hasta el momento no ha estado representada o la ha hecho de forma marginal. Debo también agradecer la presentación que ha hecho el doctor Santa María del nuevo académico, la cual nos ha informado cumplidamente de la trayectoria vital y profesional del mismo. Ella me exonera del deber de usar su figura, por lo que a continuación trataré brevemente de comentar algunos aspectos de su discurso que me han llamado la atención. En primer lugar, nunca se habla en exceso de la figura de Ramón y Cajal. En una España en la que desgraciadamente carecemos del amplio elenco de grandes personalidades científicas que hay en otros países, Cajal no es solamente uno de los pocos con los que contamos, es sin lugar a dudas una figura de extraordinaria proyección científica mundial. Un gran escritor del ámbito hispánico, Jorge Luis Borges, no tenía, que digamos, muy buena opinión de la literatura en español. Por ejemplo, una de las cosas que decía es que el teatro de Calderón de la Barca gana mucho en traducción al alemán. Naturalmente, son afirmaciones que hacía al respecto altamente indiscutibles. Pero yo sí quiero traer a colación su opinión sobre el Quijote. Borges sostenía que la inmortal obra de Cervantes valía lo que literaturas enteras,
Y algo parecido podemos decir de la obra de Cajal. Vale lo que grandes tradiciones científicas enteras. El doctor Duarte nos ha recordado dos de las grandes contribuciones sintéticas de Cajal: la teoría de la neurona y la teoría de la polarización dinámica. Tanto la una como la otra siguen plenamente vigentes a día de hoy y corroboradas por las distintas aproximaciones metodológicas y experimentales que hasta ahora se han aplicado al estudio del sistema nervioso. Y todo ello con una metodología estrictamente morfológica. Ni las técnicas neurofisiológicas, ni neuroquímicas, ni genéticas que han venido después han podido poner en duda estas dos grandes concepciones, que a mi juicio son comparables con la teoría darwiniana de la selección natural. En el discurso del doctor Duarte hemos podido apreciar también cómo el genio de Cajal incorporaba esta misma teoría a los circuitos y conexiones neuronales y a la plasticidad neuronal. Y creo poder decir que tanto la teoría de la neurona como la ley de polarización dinámica han sido tan fructíferas, al menos, como la gran concepción darwiniana. Un segundo aspecto que merece destacarse del discurso del nuevo académico es la descripción que nos hace de lo que ha sido la escuela de Cajal, en la cual yo creo que se inscribe él mismo a través de su maestro, el doctor Clavería, y que desde luego cualquier profesional español de la medicina tiene bien presente, pues todos los estudios de histología que se imparten en nuestro país están impregnados de la figura de Cajal. Lo que más me ha llamado la atención en este discurso es cuando trata de los doctores Imarro y Achuca, ya que a propósito de ello vemos muy avant la lettre el concepto tan en boga actualmente de investigación transnacional. Es decir, cómo lo que se veía en el microscopio del maestro, terminaba aplicándose a la cabecera del enfermo, ya fuera neurológico o psiquiátrico. En el mismo sentido, cuando nos habla de la amplia nómina de discípulos de Cajal, menciona, por ejemplo, a figuras como el doctor Laurent de Ernoult o el doctor del Castillo, que fueron ambos muy destacados neurofisiólogos, es decir, aplicando al sistema nervioso una metodología muy distinta a la tradicional histológica de la escuela. Ello demostraba que Cajal y su escuela no veían a la histología como fin, sino como medio de un mayor y mejor conocimiento de algo tan apasionante como es el sistema nervioso. La proyección internacional de la obra de Cajal también ha sido tratada con cierta extensión por el nuevo académico. De todo ello creo importante insistir en cómo el Instituto Cajal fue el receptor de muchos investigadores extranjeros que vinieron a España atraídos por su magisterio. Un panorama francamente distinto al que hemos vivido todas las generaciones posteriores, que hemos tenido que emprender muchas veces el camino inverso. Por último, no puedo por menos de mencionar lo que el doctor Duarte denomina sangrías de talento, que tantas veces y desgraciadamente han afectado a nuestro país. El nuevo académico menciona las expulsiones o exilios de judíos, moriscos, ilustrados y republicanos que han tenido lugar en nuestra turbulenta historia. Es necesario hacer notar que todas ellas afectaron, y muy de cerca, a lo que hubiera sido el desarrollo científico de España. Creo que podríamos añadir aquí una quinta sangría, la que está teniendo precisamente lugar aquí y ahora. La situación económica de España en estos últimos años, con sus drásticos recortes en fondos de investigación, ha provocado el exilio de una gran parte de nuestra juventud más cualificada, hecho que desde esta academia se ha denunciado repetidamente. A este respecto, una vez más, tenemos que llamar la atención a nuestras autoridades económicas sobre el hecho de que la investigación científica no es un lujo, como parecen sostener las instancias de gobierno, sino una verdadera necesidad que además podría muy bien catalizar la salida de la crisis. Quizá, y ya jocosamente, podemos imaginar que aquello que nuestros gobernantes piensan es que si ya hubo 4 sangrías previas y seguimos vivos, bien podremos aguantar una quinta. Pero todos sabemos que en este mundo actual el talento y la innovación son los dos productos más cotizados y como tal imprescindibles. En fin, termino ya diciendo que talento e innovación que sin duda todos hemos visto, tanto en la trayectoria como en el discurso del doctor Duarte, al que una vez más doy la bienvenida a nuestra academia, que a su vez se congratula por esta nueva incorporación. Y a todos ustedes, señoras y señores, queridos amigos, agradezco su asistencia a este acto. Muchas gracias. No solo nos ha ilustrado
con su magnífica conferencia, sino que también nos invitan un poquitito arriba en la sala.